Todos los planes se aceleran por parte de las dos corporaciones colectivistas que controlan la Tierra y que aparentemente están enfrentadas entre sí. Esas dos facciones son, ya lo hemos dicho muchas veces, pero conviene recalcarlo hasta la saciedad, la corporación tradicional basada en un modelo de ganadería humana que lo que intenta es explotar la capacidad de los individuos para alterar la realidad, esta realidad virtual en la que vivimos, este mundo de simulación. Esas pequeñas maquinitas que tenemos como conciencia y que se expresan a través de la conciencia, mejor dicho, estos avanzadísimos computadores cuánticos que son nuestras mentes, se controlan a través de un proceso de ganadería humana, desde hace aproximadamente unos 15.000 años, cuando abandonamos el Paleolítico y entramos en lo que era el Epipaleolítico, que fue el prólogo de esta gran era neolítica en la que nos encontramos, que se sustenta precisamente en eso, no en el descubrimiento de la ganadería y de la agricultura, no, en la construcción de una especie virtual humana, el Homo ceres, que se comporta como un animal gregario y que ya no controla su conciencia, que es fácilmente domesticable. ¿Para qué? Para extraer de él el fruto, el producto que le interesa a los ganaderos de verdad, que son de fuera de la Tierra o de dentro de la Tierra, pero ajenos a nuestra intrahistoria. Este producto de verdad es, como hemos dicho, la conciencia, la capacidad de la conciencia humana para generar y alterar la realidad. Pues bien, todo se acelera, y se acelera por parte de esta corporación clásica como de otra corporación colectivista, igualmente colectivista, que viendo que nos encontramos en la fase de transición entre este modelo neolítico, una estructura social, económica, política, hecha a medida de los intereses ganaderos, es decir, diseñada para que la ganadería tanto extensiva como intensiva, esas de las grandes ciudades, lo que llamamos civilización, pueda funcionar sin problema y pueda funcionar de forma rentable. Pues esa otra organización son los que consideran que en este traspaso desde el neolítico al ciberlítico ya no se puede continuar con un modelo de superpoblación, o mejor dicho, no se puede continuar con un modelo clásico de ganadería humana, sino que se deben introducir una serie de cambios sociales y psicológicos que manteniendo ese colectivo, manteniendo una población colectivizada en la Tierra, bueno, pueda adaptarse o pueda pervivir en este nuevo entorno ciberlítico. Un entorno ciberlítico que viene determinado fundamentalmente porque el desarrollo tecnológico generado de forma marginal a lo largo de todo el neolítico se ha hecho demasiado grande y va a provocar una nueva revolución industrial. Hablan de la cuarta revolución industrial, pero en realidad es la revolución definitiva, en la medida en que esto conlleva el paso de todo el viejo mundo neolítico, con todas sus viejas fórmulas de control de la población, a un nuevo mundo, a una nueva era que necesita variar esas fórmulas de control de la población. Que esté incluida una reducción brutal por parte de esta nueva corporación, que podamos identificar con la Agenda 2030, con Davos y con, bueno, con las grandes corporaciones empresariales que controlan la Tierra, o casi todas, pues no está claro en la medida en que no es necesario. Se adaptará a la población en lo que sea necesario, teniendo en cuenta un factor también determinante que se une al hecho de que estamos pasando del neolítico al ciberlítico, y por lo tanto que no se necesitan grandes manos de obra ni grandes masas de consumidores para mantener económicamente el sistema. Esas grandes masas de trabajadores y de consumidores que eran el efecto de la burbuja poblacional en la que se sustenta la economía neolítica, la economía de una granja, que realmente para la granja hacia adentro, es decir, hacia el rebaño, se trata de una farsa
Una farsa en la que aparentemente se crea riqueza, pero no se crea riqueza. No se crea riqueza porque lo que se hace es extraer riqueza del rebaño. El rebaño, sin embargo, piensa que en su actividad se genera riqueza. No es así. ¿Por qué? Pues porque lo único que existe es una gran estafa siguiendo el esquema Ponzi. Siguiendo el esquema Ponzi en la cual nuevos inversores, nuevos individuos que se incorporan en ese rebaño llevan consigo su propia riqueza. Se aumentó la riqueza y con esa riqueza se va pagando mínimamente al resto del rebaño que había entrado antes. Esta ficción de riqueza basada en un esquema Ponzi y también en un esquema piramidal es lo que hace pensar a la humanidad que se ha prosperado. Pero no se ha prosperado, no se crea riqueza neta, no hay nada nuevo ahí. ¿Qué es lo que sí genera riqueza nueva? La tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología que se ha aplicado la imprescindible para poder modernizar y rentabilizar las granjas y adaptarlas al cambio histórico que se iba produciendo en la Tierra, en la historia de nuestro planeta, pues esa tecnología mínima necesaria genera esta sí una riqueza, porque implica que una creación. No existe creación de riqueza si no hay realmente creatividad, creación real. Si no se saca algo donde no lo había, si no se hace algo más que simplemente aportar lo que uno ya tiene, lo que uno ya es, lo que ya existe en esa sociedad, solo que ha aumentado. De ahí que la riqueza en el mundo neolítico depende directamente o se valora en términos de incremento de la riqueza, no simplemente de riqueza, no, de incremento. Y el incremento, el aumento, es lo que se asocia con la riqueza. Sin embargo, no se asocia con la riqueza la creatividad, el crear cosas nuevas. No se asocia con la riqueza el mejorar la calidad de vida de toda la población, la calidad material de vida, porque esto sí que es determinante. No se asocia con la riqueza la capacidad para disfrutar de esa calidad de vida, que es al final el criterio último de riqueza en un mundo no neolítico y en un mundo cibernético no dominado por corporaciones colectivistas, por una mentalidad y por una concepción de la vida colectivista. Entre la concepción liberalista, lo que más podemos destacar, lo más importante que podemos destacar, es la concepción económica, de la que hablaremos en otro momento con más detalle. Pero esta concepción económica sustenta en que es más rico aquel que es capaz de extraer más felicidad de lo que tenga, da igual lo que sea. La razón entre lo que se obtiene, el esfuerzo que se hace para obtener eso, lo que se tiene y la riqueza que se extrae, de eso que se tiene, es lo que determina la riqueza. Ese diferencial neto. Si nosotros tenemos algo y extraemos de ese algo el 50% de la felicidad que podríamos obtener, tenemos una razón económica de un 50%. ¿Es más rico aquel que posee más cosas? No, es más rico aquel que posee una razón de riqueza mayor. Es decir, aquel que sobre lo que tiene y lo que está a su alcance y lo que él puede obtener, extrae más felicidad. Evidentemente, relacionado con esta razón de riqueza está el hecho de que cuanto más esfuerzo tengas que dedicar, más horas de tu tiempo, más vida tengas que dedicar a algo, tendrás luego que obtener muchísima más felicidad, porque si no, no solamente no estás obteniendo riqueza sino que estás perdiendo el dinero. El dinero en términos de ¿qué? En términos liberacistas, en términos de rentabilidad, de felicidad. La riqueza en el mundo liberacista está directamente relacionada con la felicidad individual. Obviamente, si lo importante es el individuo, lo importante es el individuo. La riqueza en el mundo colectivista está determinado no por la felicidad individual, eso es indiferente, excepto la de las élites, la de aquellos que sí se comportan o que sí permiten el lujo de poder vivir como liberacistas, sostenidos, mantenidos por una gran masa, por un colectivo que puede ser mayor o menor. En el modelo neolítico es una burbuja que va creciendo, creciendo, creciendo sin parar hasta que revienta. Y en el otro modelo, en el modelo podríamos llamar tecnológico, en el colectivismo ciberlítico, no en el neolítico, se sustenta igualmente en un colectivo, pero en un colectivo que no requiere necesariamente grandes masas de población.
Por esto decíamos que no está claro que este otro colectivo que está hablando constantemente de que hay que reducir la población, tenga necesariamente en sus planes o finalmente vaya a llevar a cabo una reducción brutal de esa población. Llevar a cabo la reducción simplemente que sea necesaria para rentabilizar al máximo el planeta, este mundo, esta granja. En dos sentidos. Primero, en el sentido de conservar esa masa de humanos que ponen a su disposición su conciencia, su capacidad para alterar la realidad y la ponen a su disposición voluntariamente. Se van a necesitar tecnologías mucho más sofisticadas para convencer a esta gente de que entregue su conciencia en un modelo de colectivismo tecnológico. Pero es que además estamos viviendo una actualización de nuestro mundo. Estamos viviendo una actualización de este planeta, de este mundo simulado. El software se está actualizando, lleva actualizándose varios años, aproximadamente desde 2014, 2013, 2014. Como todas las actualizaciones, tarda un tiempo en completarse. Y está muy próximo el momento en el que esta actualización se va a completar. Una vez que se complete esta actualización, ahora ya de hecho, pero sobre todo una vez que se complete esta actualización, nuestro mundo va a ser un mundo en el que, bueno, va a merecer más la pena vivir para estos otros personajes que vienen de fuera, de mundos mucho más potentes, de programas manejados por programas mucho más potentes. Nuestro mundo hasta ahora es una granja de humanos, pero es demasiado burdo. Los píxeles son demasiado gordos para estos que vienen de fuera. Estos colectivistas que nos mantienen como una granja o que ahora quieren ocupar la tierra como es la corporación tecnológica para ellos vivir aquí y tener su servicio, sus ayudantes, sus siervos, no ya su ganado simplemente como en la otra corporación tradicional, la corporación neolítica, colectivista neolítica, sino la servidumbre como la podría tener un terrateniente romano en una de las grandes villas que había, por ejemplo, en España, la Bética. Bien, ¿qué es lo que sucede con esta actualización? Que este mundo, como hemos dicho, va a ser un mundo mucho más complejo, mucho más rico, mucho más realista, en el que ya sí empieza a merecer la pena a esta gente que tienen una mayor complejidad que nosotros y que hasta ahora nos ven como, bueno, pues como nosotros podemos ver a los personajes que aparecen en ese juego, esos famosos juegos de los Sims, que los vemos muy burdo todo y que nunca nos iríamos a vivir allí, ¿verdad que no? Si pudiéramos trasladarnos con un avatar o nosotros mismos físicamente, puesto que somos los personajes de otro mundo de simulación, pero mucho más complejo, mucho más potente. Ahora sí, ahora la Tierra va a terminar mereciendo la pena venir aquí a vivir. Y esto es de lo que se trata. La lucha de esta corporación colectivista tecnológica para ocupar la Tierra, para hacerse un sitio aquí. Y están en competencia directa, velada pero directa, con la otra corporación colectivista, la tradicional, la neolítica. Unos dicen la población no es problema, puede seguir aumentando. Fijaros bien, porque ese, sea como sea, siga como siga su discurso, aunque aparentemente sea un gran empresario de empresas de desarrollo tecnológico, ese está defendiendo el modelo del colectivismo neolítico. La población, no importa, hay que seguir. Puede seguir aumentando la población. No tiene ningún interés en vivirse a vivir a la Tierra, porque esos encargados, que son los que hablan de esto aquí en la Tierra, ya están aquí. Y sus jefes, pues bueno, quizás luego en algún momento decidan reducir la población y venirse a vivir a la Tierra, pero por el momento no tienen interés en esto. El otro discurso, el discurso, como hemos dicho, de la corporación colectivista tecnológica, ciberlítica, para hablar con mayor propiedad, que está diciendo sí, hay que reducir la población. Volvemos a decir, no está tan claro. ¿Por qué? Bueno, porque los mismos que dicen que hay que reducir la población brutalmente, estos que están en ese discurso, que aparentemente es totalmente opuesto al de la corporación neolítica, y en gran medida lo es así, porque esta corporación, desde luego, quiere acabar con la burbuja poblacional. Quiere que la población no sea el determinante económico, social, político. Pues, en realidad, al mismo tiempo que dicen que van a acabar con la población, están asegurándose de que la población, esta inmensa población terrestre,
puede disponer de suficientes recursos. ¿Cómo? Empobreciendo esos recursos, limitando la energía en todas sus formas, encareciéndola, que es una forma de limitarla, y sobre todo empobreciendo la alimentación. Es decir, tratan de generar pienso barato para todos, para que haya alimento para todos. Bueno, cuando uno está pensando en reducir la población, no se toma tanta molestia en crear, generar y acostumbrar al ganado humano a que coma ahora pienso, eliminando la carne, eliminando los alimentos con mayor poder energético y mayor poder nutricional. No se toman esa molestia. No se toman esa molestia y no se toman la molestia de limitar la energía y establecer modos de energía que sean, como en el discurso de este colectivismo cibernético, llama sostenible. Energías renovables. Bien, al fin lo que están diciendo es vamos a abaratar la energía, vamos a abaratar el alimento, vamos a producir alimentos, aunque sea de poca calidad, para todos, para no tener que, pues aparentemente, para no tener que reducir la población. Al menos no reducirla en esos brutales porcentajes de los que están hablando. Se está hablando de dejar simplemente entre 500 y 1.000 millones de personas en la Tierra. Bueno, eso, por lo que estamos viendo, no forma parte de las intenciones reales de quienes lo dicen, que son los encargados de esta corporación colectivista ciberlítica. Bien, ¿y qué es lo que sucede frente a esto? Porque sí hay unos verdaderos enemigos. Si estas dos corporaciones lo que están es compitiendo entre ellas, pero no tienen ningún interés en romper las reglas de juego, porque son las mismas para las dos corporaciones, es decir, sustentarse en un colectivo, en una masa de población humana a la que se le ha limitado o se le ha eliminado por completo su libertad individual y se dispone de ellos, de esas personas, para todo, absolutamente para todo, pero fundamentalmente para utilizar su capacidad para generar alteraciones en la realidad a través de la conciencia. Bueno, pues esas dos corporaciones están de acuerdo en ese trasfondo económico, social, político y cultural. No son enemigas una de la otra, son competidoras. Pero hay una corporación que sí es enemiga. ¿Cuál? Lógicamente, la contraria, la que no se sustenta en un colectivo, sino que toda su forma de ver el mundo, toda su cosmovisión se sustenta en todo lo contrario. En que el individuo es lo primero, lo más importante. El que el individuo y por tanto su libertad individual y el derecho a usar su propia conciencia para conseguir sus propios sueños, sus propios intereses, es lo determinante. ¿Qué es lo que sucede con estos enemigos? Porque han llegado una fuerza expedicionaria de estos liberacistas de fuera de la Tierra, han llegado hace algunos años, no muchos años. Entonces se precipita todo ese intento rápido de ensayar el control social para mantener a la población controlada, y se hace en un primer momento puestos de acuerdo las dos corporaciones. Las dos corporaciones que se dividen en dos bandos, tanto en todo el mundo empresarial occidental, hay unos que siguen siendo neolíticos, lo que dicen la población no es problema, y otros que siguen siendo, o que son colectivistas ciberlíticos, que podemos identificar porque de boquilla al menos dicen hay que reducir la población humana. En gran cuantía, vamos a dejarlo ahí, hay que reducir la población humana. Bien, ¿qué es lo que sucede en este momento? Pues que de repente llega esa fuerza expedicionaria y estas dos corporaciones tienen que actuar muy rápido. Y al principio lo hacen puestos de acuerdo con una unanimidad espeluznante. Una unanimidad espeluznante que cuando se observa teniendo en cuenta estos criterios y esta perspectiva de las que estoy hablando, se da uno cuenta de que en realidad en la Tierra no hay dos enemigos peleando entre sí. Unos que dicen que son los que quieren defender a la humanidad y otros que son los que quieren acabar con la humanidad. No hay un mundo satanista y un mundo divino en el sentido del Dios bueno, etcétera, etcétera. No existe nada de esto. No existe nada de que unos quieran defender a la población humana y no exterminarla y otros sí. No existe nada de que unos quieran defender la libertad y otros quieran defender lo contrario. No existe. Son dos modelos
o dos corporaciones que participan del mismo modelo, de la misma concepción colectivista. Quedó demostrado hace 2 o 3 años cuando surgió esta pandemia. Cuando surgió la pandemia, sucedieron una serie de cambios sociales, se tomaron una serie de medidas, se reaccionó ante la opinión pública de forma completamente unánime por todos los actores políticos, sociales, religiosos, culturales, empresariales que hay en la Tierra. Todos, sin excepción. El que no haya querido ver en esto que efectivamente no son enemigos, sino que son dos bandos de un mismo colectivismo que unas veces colaboran y otras veces compiten entre sí. Colaboran cuando ven en riesgo el sistema, su propio sistema, una posición común. Bueno, si no lo ha visto ahí, una vez que ya tiene estos criterios o viendo las cosas desde la perspectiva en la que la estamos hablando aquí, pues realmente es que no quiere verlo. No quiere verlo voluntariamente, porque todo lo que sucede voluntariamente. Nadie puede quitarnos nuestra conciencia, nuestra libertad. Es imposible, la entregamos libremente. De la misma manera que nadie puede utilizar ahora mismo el teclado del ordenador que tengo delante, solo yo. Si dejo que alguien lo utilice, es porque yo dejo que alguien lo utilice. Si yo tecleo lo que me dicen otros, es porque yo tecleo. Quiero teclear lo que otros me dicen. Y escribir en ese ordenador y hacer que ese ordenador trabaje, ¿para qué? Para los intereses de otros, que son los que me están dictando dónde tengo que teclear. Está ocurriendo que todo se acelera y se acelera porque llega esta corporación liberacista, una avanzadilla de esta corporación liberacista, y todos los planes que tenían estos colectivistas, tanto los colectivistas neolíticos como los ciberlíticos, para que cuando se complete la actualización, que ellos calculaban más o menos que terminaría de completarse hacia el 2030, no es una fecha estúpida cogida al azar ni de capricho, no. Es una apreciación, una estimación de cuándo se va a completar la actualización, que no lo saben tampoco porque no son ellos los que manejan la actualización. De la manera que ellos, al no manejar esa actualización, no pueden establecer un reset sobre toda la Tierra. Es imposible, y sobre todo las personas. Eso no lo pueden hacer. La actualización que se está produciendo es para todo el sistema y por tanto accesible a todo el sistema. Todos podemos aprovecharnos de esa actualización y ser mejor, mejorar nuestra conciencia, nuestra capacidad de alterar la realidad, nuestra vida, personalmente y socialmente. Se acelera todo, se precipita todo. Empiezan a competir entre ellos, entre esas dos grandes corporaciones, porque surgen los nervios. Surgen los nervios ante la presencia de esta fuerza liberacista, y surgen los nervios ante el hecho de que aquí dentro de la Tierra, todos los liberacistas, que somos muchos más de los que creemos, pero en cualquier caso siempre una minoría selecta, es verdad, pero una minoría, pues poco a poco, aprovechando esta actualización y aprovechando la ayuda que nos estamos recibiendo de estos liberacistas que han venido de fuera, empezamos a tener más fuerza, más poder. Surgen los nervios y empiezan a ocurrir cosas extrañas. El incendio de Hawái ha sido extrañísimo. El incendio de Hawái, ya lo hemos dicho en otro vídeo, fue un aviso de los colectivistas para que sus encargados en la Tierra, todos estos poderosos, especialmente en el mundo occidental, aceptaran adelantar todos los planes. Algo a lo que ellos resistían porque tienen sus riesgos y también porque han tenido conocimiento de que hay unos enemigos, que estos que están aquí no son únicos, poderosísimos, sino que hay alguien más que es enemigo de estos. Y claro, si ganan los otros que han venido, los liberacistas, pues las cosas hay que pensárselas despacio para quedar siempre en buena situación, gane quien gane. Ante esa situación, lo dijimos en ese vídeo, mandan un aviso de amenaza en Hawái, con unas características que ya todos conocemos, pero es que además de eso, ahora provocan un revulsivo. Están provocando un revulsivo y lo acaban de hacer delante de nuestras narices sin que esto se pueda o seamos capaces de verlo en los términos bélicos en los que se está produciendo. Bueno, han sucedido dos acontecimientos dramáticos en el norte de África. Un terremoto en Marruecos y prácticamente pocos días después
unas inundaciones terribles en Libia que más o menos han alcanzado el mismo número de víctimas, si no más, que el terremoto de Marruecos. ¿Qué supone esto? ¿Qué implica esto? ¿Quién ha provocado esto? Si es que alguien lo provoca. Bueno, forma parte del adelanto de los planes. Y forma parte del adelanto de los planes porque uno de los objetivos prioritarios es neutralizar a la población más libre y más crítica y con más capacidad de reacción que hay en el planeta, que es el mundo europeo y europeizado. ¿Y entonces qué se hace? Lo que se va haciendo hace tiempo, una invasión migratoria por parte del tercermundismo, por parte del Islam, que es una concepción ideológica no solo religiosa, sino total, atávica, medieval, absoluta y radicalmente colectivizadora. De hecho, Islam significa sumisión, no hace falta complicar nada más. Y también por parte del tercermundismo africano, desde África. Y esta invasión desde África, ¿qué dos puertos de salida utiliza desde África? Qué casualidad, Marruecos y Libia. ¿Y qué se hace entonces ahí? Esta situación forma parte de una táctica para crear, para espoletear esta invasión migratoria. Para que haya más gente que salga de África hacia Europa y haya una invasión, un golpe migratorio imposible de asimilar por Europa. Para que la sociedad europea colapse. Está colapsando ya. Los servicios sociales no son capaces ya de dar asistencia a todos los ciudadanos ante el bloqueo que supone tener que asistir, porque así lo queremos, a esta enorme oleada migratoria, a esta gran masa migratoria que además es la que más está creciendo en población, siguiendo los esquemas del viejo colectivismo neolítico, crecer y multiplicar. Lampedusa, esa isla italiana, ahora de esa Italia que teóricamente está dirigida por alguien que iba a impedir todo esto y que ganó las elecciones prometiendo que iba a impedir todo esto, es mentira. Ahora mismo en estos días está sufriendo el mayor colapso migratorio de toda su historia. Lampedusa. Bueno, este es el inicio. Este es el inicio de esta oleada brutal de inmigración que va a acabar o que va a intentar acabar con la capacidad o con la posibilidad de que en Europa se creen núcleos de resistencia en contra de ¿qué? Del colectivismo, de uno y de otro tipo. De que se cree especialmente el caldo de cultivo idóneo para que los liberacistas que hay, que no saben muy bien que lo son, pero que lo son, puedan, utilizando una palabra que se utiliza ahora, que es muy corriente, puedan despertar, puedan tener conciencia clara de cuál es la guerra real, que no es entre este bando y otro bando, Oriente y Occidente, capitalismo y comunismo, no, es entre colectivistas y liberacistas, lo que lleva siendo desde hace 15.000 años, aquí, en la Tierra. Bien, pues para impedir que esto suceda, que en Europa, esta gran masa, en Europa y en el mundo europeizado, también en América, del norte, del sur y del centro, para que esta gran masa de población europea y europeizada no pueda generar esos núcleos de resistencia que pongan en peligro el control de la población ante una situación de guerra contra ese enemigo exterior, pues lo que se va a hacer es destruir la libertad y la prosperidad de Europa. Se lleva haciendo hace tiempo. La migración es imparable y es en Europa donde mejor y con más intensidad, Europa y en el mundo europeizado también, América del Norte, Canadá, Australia, se han ensayado las técnicas de control de población que han llegado hasta límites de apartheid y, bueno, de un genocidio en gran medida, en el que la población se ha visto abandonada a su suerte. Determinada población. ¿Quiénes? Los de más edad y los de peor salud, los de una salud crónica, los de una mala salud crónica, aquellos que son más prescindibles, aquellos que hay que eliminar para rentabilizar esta granja o para rentabilizar la sociedad colectivista ciberlítica que quieren imponer los de una de las corporaciones colectivistas. Todo se acentúa, todo se adelanta y el objetivo prioritario es Europa y el mundo europeo. Ahora ya sí.
Y esto quiere decir que, bueno, que las declaraciones tensas de von der Leyen, por ejemplo, hablando de que hay que imponer cuanto antes la identidad digital, en la que se tenga todo el mundo identificado a nivel europeo, con lo cual ya las soberanías nacionales directamente desaparecen, pues tiene que implementarse lo más rápidamente posible. También para el año que viene, el 2024, se quiere implementar ya ese Tratado Internacional de Pandemia, que consiste en que las naciones, todas las naciones, entregan su soberanía a la OMS, dirigida por un tipo que es comunista, es decir, que es colectivista pata negra. Bien, esta cesión de soberanía implica que la OMS va a poder limitar nuestros derechos fundamentales cuando, dónde y hasta donde quiera. Nadie está diciendo absolutamente nada. Todos esos patriotas que ponen el grito en el cielo cuando hay cualquier pequeño evento político en su nación, bien, que todos esos que se le llenan la boca hablando de soberanía nacional, incluso todos esos que se le llenan la boca hablando de democracia, de Estado de Derecho, de libertades, están callados. Están callados porque estamos en una economía y hay una presión mediática tremenda controlada por el colectivismo de uno y otro signo. Todo se acelera. Todo se acelera y debemos empezar a interpretar lo que suceda en términos de guerra. En términos de guerra en la que, y esta es una pista importante, el principal objetivo es acabar con la libertad y la prosperidad de Europa y el mundo europeizado. Porque lo que más temen es que de repente surja esa resistencia. Una resistencia que puede aparecer en términos puramente liberacistas o puede aparecer en términos de otra corporación, algo parecido a lo que fue el nacionalsocialismo en su momento. Puede haber una reacción popular en contra de todo esto. De hecho, se está acumulando la resistencia ciudadana ante los anuncios, las perspectivas del nuevo conculcamiento de los derechos fundamentales, con la excusa que sea. Salud, clima, da igual. Y esto es lo que debe primar a la hora de enjuiciar lo que vaya ocurriendo. No es casualidad ni el terremoto de Marruecos ni las inundaciones de Libia. Son los dos sitios desde donde parten las grandes corrientes migratorias que están invadiendo Europa. Y por lo tanto lo que se va a hacer ahí es un acicate. Presionar para que esa migración sea más rápida y más potente. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque ahora el tiempo es importante. Y el tiempo es importante porque los verdaderos enemigos del colectivismo están aquí desde hace unos años con una fuerza expedicionaria. Recordarlo siempre. Recordarlo siempre para no quedarnos con esa sensación de abandono, de impotencia. Pero recordar algo mucho más importante. No necesitamos esa fuerza expedicionaria. Si los liberacistas de aquí, que somos una minoría selecta, nos unimos, podemos provocar cambios sociales, políticos, económicos y militares inimaginables. De eso se trata, de que no lo hagamos. Y en eso estamos, en que no lo hagamos.